ese momento, para tu tesis. A veces llega como una epifanía divina y otras veces se parece más a un mosquito zumbando en tu oído. Si estás en la fase de ¿y ahora qué?, donde la idea brillante parece más una leyenda urbana, respira. Este video es tu guía sin filtros y hoy tendrás un copiloto de lujo, la inteligencia artificial. Ok, hablemos del inicio. ¿Atascado en la búsqueda de la idea perfecta? Olvídate de la idea perfecta que te caerá del cielo. A veces la mejor idea nace de algo mucho más terrenal. No te preocupes, vamos a darle un empujón a nuestra creatividad con la ayuda de Gemini. Aquí le pedimos a Gemini algunas ideas basadas en nuestra área de estudio e intereses. Fíjate cómo da diferentes enfoques y posibles preguntas de investigación. No tienes que tomar la primera idea que te dé, pero te puede abrir la mente a posibilidades que no habías considerado. Recuerda, Gemini es una herramienta para inspirarte, no para pensar por ti. Usa sus sugerencias como punto de partida para explorar lo que realmente te apasiona. ¿Qué te enciende la chispa? ¿Qué temas te hacen decir, esto me interesa de verdad? No tiene que ser revolucionario al principio. Piensa en tus propias experiencias, en los vacíos que ves en tu campo, en las preguntas que te obsesionan. A veces la idea más simple es la más poderosa. Como decía un video que vi, a veces es como meterse en un bosque sin un mapa. No tienes la vista panorámica, solo ves las ramas que te rodean. Explora, pregunta, lee, conversa. Deja que las ideas te encuentren en lugar de forzarlas. Una vez que tienes una o varias ideas dando vuelta, es hora de poner un poco de orden en el caos. Piensa en un esquema como el esqueleto de tu tesis. Sin él, todo se desmorona. Vamos a pedirle ayuda a Gemini para estructurar un esquema inicial. Mira cómo Géminis nos propone una estructura lógica con los apartados típicos de una tesis. Podemos pedirle que profundice en algún apartado específico o que nos dé sugerencias para subtemas. Esto nos da una base sólida para empezar a organizar nuestras ideas. Este es solo un punto de partida. Siéntete libre de modificarlo, añadir o eliminar apartados según las necesidades de tu investigación. La clave es tener una estructura clara antes de sumergirte en la escritura. ¿Cuál es la pregunta principal que quieres responder? ¿Cuáles son los puntos claves que necesitas abordar? Empieza con una estructura básica. Introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Luego ves rellenando los huecos con tus ideas. No tiene que ser perfecto al principio. Es un documento vivo que irá evolucionando. Usa mapas mentales, esquemas en papel, herramientas digitales, lo que te funcione para visualizar la estructura general de tu trabajo. Un buen esquema te ahorrará muchísimas horas de reescritura más adelante. En la tarjeta de arriba te dejo el enlace a un video de una inteligencia artificial que te ayuda a hacer los mapas mentales. Ahora toca ponerse las botas de explorador y sumergirse en el mundo de la investigación. Esta es la fase donde construyes tu argumento con evidencia sólida. La investigación es el corazón de tu tesis. Gemini puede ser un aliado increíble para encontrar y analizar información relevante. Te recomiendo usar la opción Gemini Deep Research, donde buscas bases de datos académicas, revistas científicas, libros especializados, actas de congresos. Aprende a usar los descriptores correctos para encontrar la información que necesitas. Y no te quedes solo con la primera fuente que encuentres. Sé crítico, compara diferentes perspectivas, evalúa la calidad de la información. Gemini puede ayudarte a encontrar artículos relevantes rápidamente, pero no te quedes solo con los títulos. Pídele que te resuma las ideas principales de un artículo específico, que te identifique las metodologías utilizadas o que te compare los hallazgos de diferentes estudios, como estamos viendo en pantalla que estamos haciendo. Recuerda, Gemini es una herramienta para acelerar tu investigación, pero el análisis crítico y la interpretación de la información siguen siendo tu responsabilidad. A veces te vas a encontrar con temas complejos que te harán sentir confundido. Es normal, no te rindas, sigue investigando, busca diferentes explicaciones, consulta con tus profesores. A veces la frustración es la antesala de un gran avance. Llegamos a la parte que a muchos les da pavor, la escritura. Pero recuerda, escribir es un proceso, no un evento único. ¿Bloqueo del escritor? Gemini al rescate.
con precaución, te recomiendo la opción Géminis 2.0 Flash Thinking. No le pidas que escribas tu tesis completa, pero puede ser útil para superar momentos difíciles, como un compañero de brainstorming, para rebotar ideas, para superar el bloqueo del escritor. Es como tener a alguien con quien hablar cuando estás solo en tu cuarto. Mira cómo Géminis nos ofrece diferentes opciones para mejorar nuestra redacción o para entender conceptos complejos. Úsalo para clarificar tus ideas, mejorar la fluidez de tus textos o incluso para generar diferentes formas de expresar una misma idea. No esperes a tener todo perfectamente claro para empezar a escribir. Escribe un primer borrador, aunque sea imperfecto. Lo importante es plasmar tus ideas en papel o en la pantalla. No te preocupes por la gramática perfecta o la redacción impecable en esta etapa. Ya tendrás tiempo para revisar y editar. Siempre revisa y edita cuidadosamente cualquier texto generado por IA. Asegúrate que refleje tu propio pensamiento y que esté correctamente referenciado. Una vez que tienes un borrador, es crucial someterlo a revisión. Tus profesores, tutores y compañeros son los mejores aliados en esta etapa. Pide feedback específico y sea abierto a las críticas. Recuerda que el objetivo es mejorar tu trabajo. No te tomes las correcciones como algo personal. Analiza las sugerencias, reflexiona sobre ellas y realiza los cambios necesarios. No esperes hasta el último minuto para pedir feedback. Empieza a compartir tu trabajo con anticipación para tener tiempo suficiente para las revisiones. Géminis puede incluso ayudarte en el análisis de tu propio texto. Géminis puede señalarte áreas donde tu argumentación podría ser más sólida o donde la redacción podría ser más clara. También te puede ayudar a anticipar las preguntas de tu tribunal. Combina este feedback con el de tus profesores y compañeros. La IA es una herramienta valiosa, pero la perspectiva humana sigue siendo fundamental. Finalmente, llega el momento de presentar tu tesis. Después de todo el trabajo duro, es tu oportunidad de brillar. Prepara una presentación clara y concisa que destaque los puntos claves de tu investigación. Practica tu presentación varias veces para sentirte seguro y cómodo. Anticipa posibles preguntas y prepara tus respuestas. En la tarjeta de arriba te dejo un video que te permite convertir tu documento de Word con una inteligencia artificial en un PowerPoint. Y ya luego solo es personalizarlo. Géminis puede incluso ayudarte a prepararte. Géminis te puede ayudar a estructurar tu presentación y a anticipar preguntas, dándote más confianza para el día de la defensa. Recuerda que el tribunal no está ahí para atacarte, sino para evaluar tu trabajo y tu comprensión del tema. Confía en tu investigación, en tu esfuerzo y en todo lo que has aprendido durante este proceso. Como ves, Géminis puede ser un copiloto increíble en tu viaje de la tesis, desde la lluvia de ideas hasta la presentación. La IA puede ofrecerte apoyo valioso en cada etapa. Así que, si estás empezando tu tesis o te sientes atascado, no dudes en explorar las posibilidades que Géminis y otras inteligencias artificiales te ofrecen. Experimenta, pregunta y descubre cómo la IA puede potenciar tu trabajo. ¿Te acuerdas de esa pantalla en blanco que parecía intimidarte al principio? Con la ayuda de Géminis, esa pantalla se convierte en un lienzo lleno de posibilidades. Deja de sentirte solo en el proceso de la tesis y aprovecha el poder de la inteligencia artificial para alcanzar tus metas académicas. Déjame un comentario abajo y cuéntame cómo piensas usar la IA en tu tesis. En la descripción del video te dejo también una plataforma completa con inteligencia artificial dedicada al trabajo de investigación y redacción, SCI Space. Explórala. También te invito a explorar otros videos de mi canal, donde profundizo en cada una de estas fases y en el uso de la herramienta de IA para la investigación. Juntos, con la ayuda de la tecnología, podemos lograrlo. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo, como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.